Hola, mi nombre es Javier Esteban Gallego Medina, soy estudiante del segundo semestre del programa de música en la UNAD. En este caso estamos en el curso Música en el siglo XX, en la fase 3. El artículo elegido para participar en la actividad dirigida a la realización del podcast es el cultivo de la música docta en Chile como una práctica histórico-social, la comunicación, circulación y recepción de 3 obras sinfónicas pioneras en 2 espacios institucionales, de 1918 a 1923 y de 1928 a 1950, del autor Luis Merino Montero. En el marco de las ideas claves se tienen tres, las cuales son: la primera, el propósito del artículo elegido para el cumplimiento de la actividad es la discusión de 2 obras sinfónicas pioneras de Enrique Soro Barriga de 1884 a 1954, Gran Concierto en Re mayor para piano y orquesta en 1918 y Gran Sinfonía Romántica en La mayor en 1921, y una de Luigi Stefano Giarda de 1868 a 1952. Más allá de la muerte, poema sinfónico opus 131, en 1922. En términos de su comunicación, circulación y recepción de 2 periodos consecutivos de la historia de la música chilena que cubren los años de 1918 a 1923 y de 1928 a 1950, respectivamente, dentro de los marcos de la institucionalidad musical y el ejercicio correspondiente del poder. La segunda idea es, junto con la discusión del proceso en estos 2 periodos históricos de 1918 a 1923 y de 1928 a 1950, se considera los desafíos teóricos que surgen en términos del estudio de la circulación y recepción de la música docta, además del papel de las instituciones y la incidencia de estos desafíos en la renovación de enfoques historiográficos sobre la música del país. Y la tercera, en el marco del análisis de la música docta en Chile, se percibe que, como la mayoría de las obras musicales, estuvo asociada a las élites sociales, quienes utilizaban como símbolo de estatus y distinción. Esto contribuyó a que por décadas se percibiera como un arte que pocos podrían llegar, y si llegase, estarían ligados a la religiosidad, en especial a la religión católica. El artículo leído muestra este paso agigantado de cómo comenzó a cambiar en el siglo XX con la aparición de compositores como Enrique Soro, Domingo Santa Cruz y Alfonso Lenk, quienes incorporaron elementos nacionales a sus obras, sentando las bases de una música docta chilena con identidad propia. Es así como se iniciará el recorrido por el texto, donde se tratará de hacer un resumen y que todos los oyentes de este podcast entiendan de una manera amena lo que contiene. Durante las décadas de 1910 y 1920 se escribieron en Chile obras para instrumentos solistas, especialmente para piano, además de conjuntos de cámara y orquesta sinfónica, las que marcaron hitos fundacionales en la historia musical del país. El mérito de estas obras y de los creadores que las escribieron es que fueron comunicadas dentro de las severas limitaciones de infraestructura existentes en Chile, las que pudieron superar recién después en 1928. Entre estas limitaciones se puede señalar la carencia de una más orquesta estable de concierto, la existencia de conjuntos de cámara cuya vigencia fue en general breve, y en algunos casos efímera, y la disponibilidad de un número relativamente reducido de intérpretes solistas. Ahora bien, comencemos a desglosar las fechas fundamentales para el análisis del cultivo de la música docta en Chile como una práctica histórico-social. En 1918 a 1923, los 2 principales autores que se resaltan en el artículo está estrechamente asociado a Enrique Soro Barriga, estuvo Luigi Stefano Giarda también.
Ahora bien, se inicia haciendo un recorrido por Enrique Soro Barriga, donde la primera obra de la tabla número 1 es el Gran Concierto para piano y orquesta en re mayor. Fue escrito 3 años antes, en 1915. La obra de Soro figura entre las primeras de este género compuestas en Chile. Los críticos mencionan acerca de este concierto la variedad de las transformaciones rítmico-melódicas del scherzo, dentro de un conjunto de equilibrio verdaderamente admirable. Considera finalmente al concierto como un himno triunfal similar a la Sinfonía número 5 de Beethoven, otra de las obras que figuraron en el programa de estreno. Otros críticos mencionaron en el artículo de Géminis que este gran concierto se puede enmarcar en la tensión entre el tradicionalismo y la modernidad, en términos de estilo y de estética, manifestada de manera pública en Chile de la segunda década del siglo XX. El énfasis de los discursos preceptivos estuvo en el valor fundacional de esta sinfonía para el medio musical chileno. De hecho, esta obra permaneció como la única sinfonía para gran orquesta compuesta en Chile hasta el año de 1946, cuando Domingo Santa Cruz Wilson, de 1899 a 1987, compuso su Sinfonía número 1 en Fa, opus 22, estrenada en 1948. Otro escrito preceptivo elaborado por Samuel Fernández Montalva y publicado el día del estreno. Se inicia destacando igualmente su carácter fundacional. Esta obra que ha tardado 3 años en escribirse, constituye una gloria musical nuestra, ya que es la primera sinfonía escrita en Chile y creo en América. Además, se refiere a la accesibilidad que tiene la música de Soro para el público nacional. Se ve lucir la chispa espontánea de su genio latino netamente, que llega sin dificultad a nosotros con todo su vigor y sentimiento, su colorido y amenidad, con toda sabida que es el manantial inagotable de ideas ricas en matices y plenas de bellezas. Al estreno asistió el presidente de la República, Arturo Alessandri Palma. De este modo, el prestigio de Enrique Soro Barriga como compositor quedó marcado en forma indeleble en el medio nacional, hasta el profundo cambio en la institucionalidad musical en Chile que se produjo en 1928. Otro grande de la época fue Luigi Stefano Giarda. Tuvo una importante labor que desarrolló en Chile sobre las bases de los manuscritos musicales del compositor, que actualmente se encuentran en la sección de musicología de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, junto a los materiales depositados en la Biblioteca Central del Archivo Central Andrés Bello de esta universidad. La obra musical de Giarda abarcó la ópera, la música sinfónica para orquesta sola, orquesta con solista y orquesta con coro. Para coro solo, con o sin voz solista, con o sin solista y acompañamiento instrumental. Para voz y conjunto instrumental no orquestal. Para banda y para conjunto instrumental. Además, la canción y obras solistas, gran relevancia tuvo su obra orquestal y de cámara. En lo que respecta, más allá de la muerte, los críticos señalan que se nos ha revelado como un modernismo avanzado, conociendo profundamente los recursos orquestales, que ha hecho mucha obra cerebral para dar carácter a lo sugestivo del tema que ha tratado. En esta materia, la forma impresionista, que denomina en todas las composiciones modernas, ha descuidado la inspiración sentimental o fantástica constructiva, tratando de producir efectos sugestivos sin sujeción a las reglas lógicas de la armonía.
En el último tiempo vuelve por el estilo inspiradísimo de la generalidad de sus obras, comenzándolo en una frase que encuadra con el motivo fundamental más allá de la muerte. Podríamos llamarla caótica, es una melodía extraña y silenciosa que sugiere grandes ideas. Luego termina en un ritmo tranquilo y brillante en que se destacan las voces humanas, y el final sugiere la duda. Entre los años de 1928 y 1950, Luigi Stefano Giarda se produjo un cambio profundo en el que confluyeron factores históricos, políticos, sociales y estéticos y musicológicos y musicólogos, que, por mencionar los principales, se produjo inicialmente en la reforma del venerable Conservatorio Nacional de Música y Declamación por iniciativa de un grupo de músicos acompañado de un conjunto de personas que ejercían las más variadas actividades, que estaban dirigidos por Domingo Santa Cruz. En el marco de los ideales de la sociedad de Bach, también como resultado se produjo la incorporación del conservatorio a la Universidad de Chile. De ahí que con posterioridad en 1928 Giarda sufriera una especie de destierro musical de esta nueva institucionalidad. Su obra para orquesta no fue interpretada en los conciertos que ofreciera la Asociación Nacional de Conciertos Sinfónicos, y su nombre es mencionado una vez solo en las publicaciones periódicas que surgieron en el marco de este nuevo proyecto institucional. Esta situación cambió a contar de 1938, año en que Giarda, junto a Leng, a otros artistas y otros colaboradores del proyecto de la Sociedad de Bach, fueron nombrados académicos de la Facultad de Bellas. El maestro Giarda, cuyos 70 años se reflejaban, fue el primero en leer el elocuente discurso de incorporación. Lo recibió con respeto y elogio. Pedro Humberto Allende, viejo amigo suyo y sincero admirador de la esperanza que Giarda había impartido en el conservatorio. A este respecto, el ostracismo de Giarda entre 1928 y 1938 tuvo como consecuencia un quiebre de la memoria musical del país, dada la interrupción de la circulación de su obra durante más de una década. En tal sentido, obras como Más allá de la muerte no pudieron alcanzar el kairos o el point de la perfección planteado inicialmente. Por su parte, Enrique Soro Barriga tuvo marcadas diferencias, desencuentros y conflictos con con Domingo Santa Cruz Wilson, en el proceso que culminó en la reforma al Conservatorio Nacional de Música en 1928. La más completa e implacable hecha en el conservatorio, según el mismo Santa Cruz. Al igual que Giarda, Soro Barriga también se incorporó a las nuevas instituciones musicales del país. En 1931 figura como académico de la Facultad de Bellas Artes y una década después fue nombrado como uno de los delegados del Consejo Universitario ante la Junta Directiva del recién creado Instituto de Extensión Musical, en la que permaneció hasta su muerte en diciembre de 1954. Uno de ellos es el impulso a la educación, el que se traduce en la reducción de los índices de analfabetismo que alcanzaban a más de un 60% hacia 1891, a un 49.7% en 1907 y alrededor de un 36% hacia 1920. A esto se agrega el principio del Estado docente, que propició un aumento considerable de la cobertura educacional. En 1900 habían 175.330 alumnos de educación primaria y 12.604 de secundaria, mientras que hacia 1910 los alumnos de educación primaria habían aumentado a
875 y los alumnos de educación secundaria habían crecido a 30.371. Cabe destacar además el crecimiento de los grupos medios, un cuerpo social del que surgen los principales compositores y músicos del periodo, quienes al igual que otros integrantes de la clase media habían tenido acceso a la educación pública. En tal sentido, el discurso preceptivo puede perfectamente haber sido concebido como otra manera de educar, pero en la música. Asimismo, los resultados de esta investigación permiten una nueva mirada a la historiografía tradicional chilena, que ha considerado a los creadores del país prioritariamente de acuerdo a las líneas estilístico y creativas de sus obras, y establece como el inicio de la historia musical chilena al periodo que se inicia en 1928, con la reforma del entonces Conservatorio Nacional de Música y Declamación, y el surgimiento de una nueva institucionalidad musical entre 1928 y 1947 al alero de la Universidad de Chile bajo el liderazgo de Domingo Santa Cruz Wilson. En tal sentido, el estudio de la música adopta como práctica social permite establecer que el periodo comprendido entre 1887 y 1928 tuvo una alta relevancia en la historia musical del país, gracias al mérito de figuras pioneras, las que desarrollaron su labor antes de 1928 y que alcanzaron logros de significación a pesar de las severas limitaciones de infraestructura existentes en el país. El campo fue la sociedad civil, en el que jugó un papel muy importante la emergente clase media de la época. Esta contaba con el capital cultural para aglutinarse en redes extendidas con una aspiración democratizadora, por una parte, pero con una estrecha vinculación con los núcleos de poder político y cultural. Por la otra, después de un periodo de oscarismo musical en el que incidieron de manera decisiva las desavenencias y conflictos entre ellos, Domingo Santa Cruz, en torno a la reforma del conservatorio, Soro, Barriga y Giarda pasan a formar parte de las nuevas instituciones y comunican su música en el nuevo contexto instaurado en el país. Pero en último término, su fortuna fue diferente. Soro Barriga falleció glorificado con el Premio Nacional de Artes, mención música, de 1948 en el Panteón Canónico Nacional, mientras que Giarda murió como un maestro del pasado cuyo nombre figura actualmente en muy pocos textos acerca de la historia de la música chilena escritos en el país y prácticamente en ninguno de los estudios publicados en el extranjero. El caso de Giarda guarda similitud con el de muchos otros compositores chilenos y del mundo que por razones diversas, también vinculadas a las contingencias de valor, tampoco fueron debidamente considerados en el marco institucional de la Universidad de Chile. Al estudiarlos en términos no solo de su poesis, sino que además de la comunicación, circulación y recepción de música contribuiría sin duda a una renovación de enfoques sobre la historia de música docta nacional. Muchas gracias.